señores, buenas noches. Todos ya saben la historia. Lo que no sabemos es el final y sobre todo quién va a escribir ese final. Esas palabras que voy a decir antes de comenzar el programa son palabras que no están pensadas ni meditadas. Corresponden a una coherencia personal y ética que por lo tanto dejo que mi corazón sea el que hable. Hace unas horas, unos días, inmediatamente supimos que se cancelaban las elecciones. Pedimos la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral. Y esa es todavía mi posición. Siento que una situación como la que se le ha presentado al país no puede pasar sin pena y sin gloria diciendo que ya serán las elecciones dentro de 30 días y que todo sigue normal. Nada sigue normal. Así como me siento yo, perturbada, desorientada, frustrada, se siente el país. Y por lo tanto, necesitamos un régimen de consecuencias. ¿Qué ejemplo le vamos a dar al país, a los jóvenes, si todo sigue igual? Entonces comienzan aquellos miedosos a decir, no se puede pedir la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral porque los que vienen serán los suplentes, que son personas que son, según lo que han dicho, no tienen la categoría que se necesita. Y yo me pregunto, si es así, ¿cómo se les asignó, se les eligió? Como el Congreso Nacional elige personas que supuestamente no están a la altura que necesita un país. Y yo me pregunto si estas personas, conocidas por todos, algunos amigos de uno, sus familias, han estado a la altura que se merece este país. Esos que son intelectuales, preparados, académicos, ¿han estado a la altura? Pues no, señores. No estuvieron a la altura, defraudaron al país. Y quieren seguir hacia adelante. Como si nada, no hay ningún resquemor, ninguna vergüenza. Esa época en que los seres humanos éramos dignos, que entendíamos cuándo debíamos retirarnos de un sitio, eso parece que se ha perdido, sobre todo con los miembros de la Junta Central Electoral. En Puerto Rico, por unos chats que se filtraron, el gobernador tuvo que renunciar. Un país se movilizó, tiene vergüenza, se le presionó y renunció. Pero vamos a ponerlo todavía un poquito más bajo, en el sentido jerárquico. En Panamá, hace unas 3 semanas, se fugó un dominicano asesino y 2 ministros renunciaron por la fuga de ese preso. Por aquí, unas elecciones se dañan, se frustran, se suspenden y los miembros de la Junta Central Electoral, encargados de vigilar, de ensamblar, de establecer, de dar confianza, no fueron capaces de hacerlo. Es más, todo lo contrario. Ahora, y dentro de un momento, verán ustedes una cronología de los hechos, porque para el común denominador de los ciudadanos, todo comenzó a las 7 de la mañana cuando el presidente de la Junta Central Electoral sale con el ceño fruncido, el cuerpo muy tenso, a decir que todo está muy bien y que encomienda a Dios y que todo el mundo vaya a votar en paz y que van a hacer unas elecciones ejemplares. Cuando ya él sabía de que eso no era posible. El día anterior ya se habían presentado los problemas, los técnicos ni siquiera habían dormido. Los partidos se habían reunido en la Junta Central Electoral, habían pedido explicaciones. El director de elecciones, el director de tecnología, le dijeron los problemas técnicos que estaban teniendo y que lo iban a resolver a las 7, 8, 9 de la noche. No lo pudieron resolver.
Y el presidente y todos los miembros de la Junta sabían eso, que no se había podido resolver y con todo y eso siguieron hacia adelante. Porque tal vez creían, bueno, lo que vamos a hacer es suspendemos el voto electrónico y seguimos hacia adelante en una imaginación febril de una persona o de unas personas fuera de una realidad que no se puede ni siquiera pensar de que eso era factible. En una grabación hecha por uno de los miembros delegados de forma oculta, aparentemente, se ve a un presidente de la Junta Central Electoral con un tono de voz como si dijera lo siguiente: fui a la pulpería y había lechosa y entonces compré china porque las chinas son buenas, porque yo entiendo, era casi como una indiferencia preocupante ante el hecho. Mientras el otro miembro de la Junta Central Electoral, que estaba a su lado porque los demás estaban atrás, como aparenta ser todo allá, entonces se estaba comiendo hasta la corbata, Henry Mejía. Y ahí, señores, ahí a las 10 de la mañana que se hace esa grabación, ya el presidente de la Junta Central Electoral le dice a los delegados qué es lo que ha pasado. Ahí no se habla de fraude, ahí no se habla de sabotaje, ahí se habla de negligencia gerencial de la Junta Central Electoral, cuando en un acto de sinceridad, el propio presidente de la Junta Central Electoral le dice a los delegados que no pueden mentirles, porque ya saben que de la noche anterior ese problema existía, entonces está obligado a carabina a decir lo que pasó de verdad. Veamos la primera parte de esa grabación que duró unos 20 minutos, donde él dice lo de los 300 técnicos que no sabían cómo hacer su trabajo. Oigamos. Sucedió, y esa es la verdad, que en más de 300 mesas, si bien los técnicos no recibieron, no tenían la instrucción de que no era solamente instalarla, era purgarle e instalarle la boleta correcta otra vez, para lo cual había un procedimiento. Como pueden ver ustedes, hubo 300 técnicos que parece ser que contados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que no sabían cómo hacer lo mismo. Historia que se repite con los famosos escáneres de las elecciones de Rosario, donde los técnicos ni siquiera se aparecieron en las elecciones y los problemas que hubo fueron mayúsculos y muchos de los técnicos ni sabían cómo manejar ese aparato. Entonces él le dice a los delegados y le confirman lo que ya el director de elecciones la noche anterior les había dicho, de que había problemas graves en ese sentido, le añade el otro problema que también dejó manifiesto ese día a eso de las 10 de la mañana. Porque aquí pasó una cosa, entiendo yo. Nosotros eso, si hubiésemos hecho un control de calidad en la implementación de esa boleta, eso hubiese salido. Claro. ¿Y qué hubiese pasado a salir? Que nada, que se hubiera arreglado. Claro. O sea que ya vemos, falta de control de calidad, qué grave. Esas mismas palabras se dijeron la noche anterior, el director de elecciones y el director de tecnología, en grabaciones que tenemos y ustedes verán más adelante. Entonces, si eso no es un problema de gerencia, si no es un problema de supervisión, si no es un problema de la Junta Central Electoral y de los miembros, que venga Dios y lo vea. Desde ahí, y en ese momento, jamás salió la idea de sabotaje, que lo hackearon, que nada por el estilo, todo lo contrario, deficiencia del personal de la Junta Central Electoral. Fíjense ustedes si ahora, después de todas estas teorías de la conspiración, esa sea la realidad única de la cosa. La verdad va a superar la ficción y la verdad no será creída porque la ficción ha ocupado el corazón y la mente de todos nosotros. Pero después que dice eso, uno se pregunta, ¿y cómo es posible que a las 10, 9 y media de la mañana él sepa eso y a las 7 estuvo diciendo que todo estaba bien, que las elecciones iban a ser un éxito? Cuando él ya sabía que la noche anterior
había graves problemas. Para mí eso es de una irresponsabilidad mayúscula. Jugar con la confianza de todo un pueblo. Porque habría sido mejor decir, por problemas técnicos no hay elecciones, sino dejar que pase, a ver qué sucede y si se arregla la carga en el camino, como fue lo que pasó. No se arregló y se frustró todo. Pero vamos a suponer que todas esas teorías de la conspiración, una de ellas sea cierta, y que hubo un sabotaje, manos criminales, etcétera, etcétera, etcétera. También los miembros de la Junta Central Electoral y sus funcionarios tienen que ver con eso porque no tomaron las medidas necesarias para evitar esa situación. Sobre todo, con todas las sugerencias que le habían dado los expertos internacionales, los sabiondos que son los expertos dominicanos. Entonces no lograron crear un caparazón para evitar esa situación. No lo lograron. Por lo tanto, también eso va en detrimento de la labor de fiscalización que debieron tener la jerarquía de la Junta Central Electoral. Y ustedes me dicen a mí que ese personal que ya sabemos han admitido su deficiencia son el mismo personal que va a estar en las elecciones de marzo, pero el colmo de los colmos sea también el personal que esté en las presidenciales. No, pero eso no puede ser, amigos. Yo entiendo tal vez que procurar una renuncia antes de 30 días crea una situación extrema, pero después que pasen las elecciones, a estos miembros no les va a picar la vergüenza, que dicen que no van a salir de ahí si no es con un juicio político. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Si hay un grupo que a usted lo está cuestionando, ustedes tienen que tener el suficiente bagaje para entender que deben salir y permitir que la democracia se fortalezca, porque ustedes fallaron, lamentablemente, fallaron. O sea que ustedes están por encima de lo que piensa el país, de lo que quiere el país. Sus egos están por encima de eso. Tenemos un ejemplo de una renuncia de una de las magistradas, que en esa época se llamaban así, no miembros, sino magistrados, porque eran jueces también de la Junta Central Electoral, la magistrada Aura Celeste Fernández. Señores, ustedes no recordarán o van a recordar ahora que cuando un partido, que creo que en esa época fue el PRD, la cuestionó en algo, su ética y su verticalidad y su transparencia por algún comentario que hizo uno de los dirigentes principales de ese partido, la jueza renunció porque entendió que si uno de los actores principales estaba cuestionando y dudando de su verticalidad, pues tenía que renunciar. Pero ¿dónde está la vergüenza de estos? Que todo lo contrario, ni siquiera todavía a esta altura del juego han dado una explicación, ni siquiera una explicación de la explicación que él dio a los delegados esa mañana. Ahora él dice que se desliga de toda investigación, que ellos mismos no saben lo que pasó. ¿Cómo pudo pasar esto delante de todos nosotros? Es que yo no lo puedo ni creer que yo estuviera oyendo eso. O sea, que el presidente de la Junta Central Electoral está preguntándole a todo el mundo, señor, ¿y cómo pasó eso delante de todos nosotros? Pero es que yo no lo puedo ni creer. Eso parece como una obra de comedia, una obra de comedia lo que estamos viviendo. Unos hechos tras otros, ahora nos quieren inclinar y que todo el mundo vaya ahí a un simple técnico y a un coronel que supuestamente lo único que hizo fue recibir una información y el técnico darle una información que posiblemente fue más comparón de lo que realmente él sabía. Se dio más importancia de lo que sabía, pero ya ahora está acusado y todo el mundo se olvida de la renuncia de los jueces, se olvida de lo que está pasando y está todo el mundo dirigido sus cañones a un encargado de avanzada del PRM y a un técnico que ahora dicen que no es técnico, sino analista de fraude. Esa no es la cuestión. Señores, cuando mataron a mi papá,  'para quitarse presión',
y es común en las autoridades, y lo vienen repitiendo, un libreto agotado, y uno vuelve y cae en el gancho, y vuelve y cae en el gancho. ¿Qué hacen? Contrapublicidad. Cogen algo, todo el mundo mira hacia acá y ya se olvida esto. Cuando mataron a mi papá, cogieron a 3 personas de la izquierda y dijeron, son ellos. Así se evitaron la presión de la sociedad, se evitaron investigar quiénes realmente estaban contra eso y terminaron su labor diciendo que eran ellos. Ustedes no saben la presión que recibió mi mamá de la policía en ese entonces y de las autoridades de ese entonces para que dijera que ella los vio tirando, que eran esos, y que lo dijera porque si no se iban a escapar. Y mi mamá dijo, yo no los vi, no puedo decir que son ellos. Entonces, eso es lo que hace la autoridad. La autoridad coge un chivo expiatorio, lo agranda, todo el mundo ahora se centra en que si fue maltratado, si no fue maltratado, si fue él, si no fue él, si él es un informante o un colaborador, si es parte o no parte, y mientras tanto nos vamos del punto focal que es la negligencia de la Junta Central Electoral. Haya sido negligencia de la Junta, culpable los miembros, que haya sido alguien que hackeó, que saboteó, culpa de la Junta por no crear la suficiente coraza, blindaje del sistema para evitar eso que venía anunciado desde hace muchísimo tiempo, porque no fue que vaya, es que venía anunciado. Entonces, por eso yo insisto, aquí no es de que pedir solo una investigación profunda e irme a lo fácil, no, lo fácil es eso. Señores, pedimos una investigación profunda porque eso no se puede quedar así. No, como dije yo en mi comentario, ellos no pueden ser jueces y parte. A ellos hay que auditarlos, investigarlos y no felicitarlos como en el momento hizo Castaños Guzmán, que en una petición hecha por los partidos, unos 14 partidos le pidieron a ellos que hiciera una reunión para hablar del asunto, porque la Junta ni siquiera eso se había motivado a hacer. Óigame ustedes qué irresponsabilidad. Son los mismos partidos que a través de una instancia le pide al Pleno de la Junta Central Electoral que se vaya a hablar sobre ese asunto y ver lo que se va a hacer, etcétera, 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 porque la Junta ni siquiera se había motivado en eso. Es como si la Junta entendiera que no tiene que dar explicaciones a nadie. Y después de todo, el sueldo de todos ellos lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. O sea que usted no está por encima del bien y del mal. Usted no está en una torre de marfil. Usted es un empleado público. Y por lo tanto tiene que darnos todas las soluciones y todas las explicaciones que se necesiten. Ellos son empleados públicos, no más que eso. Y entonces ahí vemos a una persona que dice que ellos se sienten avergonzados, pero lo dice con tanta prepotencia que ciertamente no entiendo si eso es una verdad o no. Yo creo, señores, que pedirle al Congreso la destitución es mucho, pero pedirle a ellos la renuncia debe ser más fácil y tocarles el corazón y decirles, saben ustedes que la Junta necesita confianza y ustedes por una u otra razón perdieron esa confianza. Van a pasar a la historia por la labor que hicieron, pero si toman la medida de renunciar en aras de la transparencia y de que ciertamente se pueda hacer una investigación diáfana, sin obstáculos, entonces pasarían a la historia de otra forma. Por eso esos jóvenes se están quejando frente a la bandera y en todo el territorio nacional. Mi hija me dijo y me escribió, mami, tengo mucha pena. Y ahí yo entendí el daño que le estamos haciendo a los jóvenes, porque posiblemente nosotros estemos medio que acostumbrados a las situaciones de las elecciones. Vivimos el granadazo,
vivimos el paro de conteo de los militares, hemos vivido el palito, hemos vivido la tinta que se borraba, hemos vivido las trampas que se han hecho, los 2 años que se le quitó a un gobierno, bueno, hemos vivido muchas cosas, pero estos jóvenes no. Y esta situación que no tenga ni siquiera una consecuencia y que todo siga normal, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a estos jóvenes y al país? ¿Dónde está la responsabilidad de unos miembros de los cuales algunos los sé muy serios, cuando siguen con los ojos tapados, las bocas cerradas, los oídos sin oír, para seguir hacia adelante? ¿Por qué? ¿Basamentados en qué? Yo pienso y reitero que lo más sano es que los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes, a los cuales se les tiene miedo, renuncien. Que aquí debe haber personas con capacidad para dirigir la Junta Central Electoral. Y que el próximo mayo esta Junta no sea la que dirija esas elecciones. Eso sería el colmo, la vergüenza. Eso sería darle un mensaje equivocado al país. Y como hay algunos de ellos que le rezan tanto a Dios, yo le voy a rezar a Dios para que le clarifique su corazón y su mente y su ego, los deje, los egos que tienen todos ellos, los dejen en otro lado y que les toque el corazón Dios y que les haga comprender que lo mejor del país es que se vayan a sus casas. Señores, buenas noches. Dentro de un momento tenemos una cronología de los hechos y otros temas de interés para el país. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.